presencia, mi vida se alegrará. En su presencia, su gloria verá. En su presencia, por toda la eternidad. En su presencia. Saludos a todos los que nos escuchan desde aquí, desde la Iglesia Metodista Libre, en su presencia. Su hermano Roberto Félix para compartir una palabra del Señor en este hermoso día. Primeramente nos presentamos en oración. Padre celestial, Padre bueno, Padre misericordioso, Padre de gracia, nos presentamos delante de ti, Señor, para que seas tú quien esté dirigiendo, Señor, este tiempo, y que tu palabra llegue a cada corazón, Señor, y que haga el efecto que tú tienes, Señor estimado, que haga. Llena nuestras necesidades, dirige tú este tiempo, que más que la palabra que yo pueda decir, sea la que el Espíritu Santo nos esté revelando en cada corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te invito en este momento para que abras tu Biblia en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 9. Vamos a estar leyendo los versículos del 11 al 12. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Estaremos hablando bajo el tema la sangre de Cristo. Y este es un tema que es importante tocarlo, porque vemos muchas veces cómo es tocado el tema de la sangre de Cristo, donde muchas veces hacemos oraciones en grupo, o grupos presenciales, o grupos virtuales en redes sociales, y hacemos uso y mención de la sangre de Cristo como si fuera una herramienta que se utiliza para un momento específico. Se hace mención de que me cubre la sangre de Cristo, te cubro con la sangre de Cristo, y no estamos entendiendo el real significado que le estamos dando. En un momento parecería que la sangre de Cristo es un instrumento o una herramienta que se utiliza para una situación temporal, para un momento específico, para algo coyuntural. Y muchas veces cuando alguien va a hacer algo, dice, bueno, que te cubre la sangre de Cristo, lo que tú vas, daría a entender que estamos utilizando una herramienta, que es para que me cubra, para que yo vaya a un lugar o para que yo pase por un lugar. Y parecería que la sangre de Cristo podría ser como una especie de paraguas. Está lloviendo, saco el paraguas, pasó la lluvia, vuelvo y guardo el paraguas. Porque hacemos esa mención para cosas específicas y temporales. Parecería a veces que la sangre de Cristo es como una especie de ungüento o una capa o algo que me protege de algunas cosas. Y estamos perdiendo de vista realmente cuál es el sentido de la expresión. Podríamos pensar a veces cómo se usa, que es un poder sobrenatural que se consigue al invocar la sangre de Cristo. Y es usada tanto por creyentes como por no creyentes. En fin, parecería que es una especie de instrumento o herramienta que se utiliza simplemente por una necesidad momentánea. Y nos preguntamos, en este momento de pandemia, de situación, donde tanta gente llama y proclama y pide y ruega y clama para que la sangre de Cristo cubra a fulano, cubra un país, cubra un pueblo, cubra una nación, ¿qué pasaría o qué pasará cuando esto vuelva a la normalidad? Estaremos saliendo en la normalidad para ir a las iglesias y reconocer luego de esa invocación que hicimos a Jesús, dándole las gracias, dándole el honor, dándole la adoración y la alabanza que se merece. O simplemente volveremos a nuestra vida cotidiana alejada de Dios y donde Jesús es constantemente postergado para otro momento. Es que la sangre de Cristo es invocada simplemente o la mayoría de las veces como una especie de necesidad de un momento. Y necesitamos entender el trasfondo o el significado de la expresión la sangre de Cristo, o como lo dice la misma Biblia, la sangre de Cristo tiene poder. Y para eso vamos a ubicarnos en dos relatos de la Biblia. El primero está en el libro de Éxodo, capítulo 12, una cita o una situación muy conocida. En ese momento el pueblo de Israel
es cautivo, es esclavo de Egipto. Ya han pasado 6 plagas. Y el Señor le dice, a manera de resumen, en el capítulo 12, para ir resumiendo, que a partir de ese momento, ese sería el primer mes del año para el pueblo judío. O sea, le estaba hablando, esto es un nuevo comienzo. Le indicó también que cada familia cenaría con un cordero sin manchas y que la sangre de ese cordero sería untada en los dinteles y en los postes de las puertas. Esto es, en la entrada de cada vivienda, que en ese entonces eran construidas de madera. También le dijo al Señor que enviaría juicio en ese momento, esa misma noche, y que la señal de la sangre en postes y dinteles serviría para que la muerte no entrara en esa casa, porque se entendía que ahí estaba habitando parte del pueblo de Dios. Y también le indicó que ese sería un día memorable para celebrarlo posteriormente y que sería enseñado a sus hijos. Específicamente vamos a leer en Éxodo 12 las citas del 23 al 24, que dice: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. A partir de esa plaga, la 7ª, el pueblo judío fue liberado de Egipto. Y esa celebración se conoce con el nombre de la fiesta de las Pascuas. La Pascua es para los judíos una especie de día de independencia, porque ese día finalizó la esclavitud y el sometimiento que tenía del pueblo de Egipto. Pero también dijimos que íbamos a usar 2 relatos. El segundo relato que vamos a mencionar para entender el contexto y el origen de la expresión la sangre de Cristo no está en una cita específica. Aparte se trata en Éxodo, en Levíticos y también más adelante en los libros de los Reyes. Nos referimos al diseño y las ordenanzas para diseño y construcción del tabernáculo y del templo. ¿Qué era el tabernáculo? Una tienda móvil que Dios instruyó a Moisés para que fuera el sitio de adoración, de oración y de sacrificio y toda la ceremonia que el pueblo judío utilizaría mientras estaba en el camino a llegar a la tierra prometida. El templo fue la construcción ya o el cimiento que se hizo posteriormente en el tiempo del rey Salomón. En ambas edificaciones Dios entregó al pueblo, le dio la dirección con mandamientos precisos, detalles específicos, de medidas, de materiales, de qué hacer y todo lo relacionado con las ceremonias. Dios fue muy detallista, muy indicando cada cosita de manera concisa, clara y precisa. Que no quedara nada a consideración del hombre, sino que todo tuviera y todo se hiciera bajo la instrucción expresa de Dios. ¿Y por qué tanta precisión? ¿Y por qué o qué se puede colegir de ahí, de esa instrucción para que se hiciera con tanto detalle y con tantas cosas tan específicas, tan minuciosamente detalladas? Se puede colegir que es que Dios le estaba enseñando al pueblo que acercarse a Dios requiere de una actitud espiritual de entrega total. Que acercarse a Dios no puede ser de una manera simplemente de estar como si fuera cualquier cosa. Acercarse a Dios implica solemnidad, implica respeto a su grandeza, implica que nos estamos entregando no a cualquier cosa, sino al Dios creador. También faltaría agregar que en esa ceremonia se indicó que debería realizarse el sacrificio de un cordero sin manchas. Funcionaba de la siguiente manera: el sacrificio era dirigido por el sumo sacerdote. Y tanto en el tabernáculo como en el templo había un lugar denominado el lugar santísimo. A ese lugar solamente accedía el sumo sacerdote. Y dicho lugar estaba aislado y cubierto por un velo o cortina. Solamente el sumo sacerdote entraba y lo hacía en calidad de intercesor entre Dios y el pueblo. Entonces hemos visto que primeramente hubo una sangre untada en postes y dinteles y luego un derramamiento de un cordero para perdón de pecados. Esa era la finalidad de derramar la sangre de ese cordero tanto en el tabernáculo como en el templo, el perdón de los pecados.
Es posible que con una mirada muy simple sobre estos mandatos se pudiera tener una interpretación errónea. Una persona podría decir, podría argumentar que si yo quiero librarme de algo o quiero resolver algo, simplemente con untar sangre en postes y dinteles o con sacrificar un cordero, yo resuelvo mi problema. Yo salgo de mi culpa y ya no tengo nada que pagar o cumplir con cualquier responsabilidad que tenga. Y no es así. Atribuir poder a untar sangre o hacer ciertas cosas, eso se llama brujería. Cuando se le achaca o se le atribuye poder a cosas, si no es el mandato de Dios, es muy peligroso lo que estamos haciendo. Y cuando una persona hace eso y obtiene resultados, no es más que las fuerzas de las tinieblas que están obrando a favor de esa persona para que siga por ese camino desviado. Dios no se satisface con el derramamiento de sangre. Dios no se satisface, ni se goza, ni exige ese derramamiento de sangre para satisfacción propia. La pregunta sería, ¿por qué entonces Dios instruyó que esto se hiciera? ¿Por qué Dios mandó a hacer algo que quizás puede ser mal interpretado de otra manera? Vamos a tratar de explicar esa situación. El hecho de que Dios no se satisface con el derramar sangre humana es algo que está muy explicado en la Biblia. De hecho, hay varias citas que así lo expresan. Podemos leer básicamente en Levítico 18:21, donde se lee: y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Ese dios pagano, Moloc, consistía en una estatua de metal que era calentada, y los hijos de las personas que le rendían culto ponían sus niños en las manos de la estatua de metal caliente para sacrificar a sus hijos. Dios nunca va a exigir un sacrificio humano, nunca lo hará. Al contrario, Él ofreció a su hijo como sacrificio. Te podría sorprender lo que voy a contarte ahora, y es que desde octubre del año 2019, en un evento denominado Cartago, el mito inmortal, está en exhibición una estatua de Moloc. Desde octubre hasta, por lo menos tengo entendido, hasta febrero de este año, está una estatua de ese dios en exhibición en ese evento, nada más y nada menos que en el Coliseo de Roma. El dios que exigía sacrificio está siendo exhibido una estatua en el Coliseo de Roma. Puedes consultarlos en las redes sociales. Y se dice que con la aprobación del Vaticano. Qué lamentable que fuera en ese lugar donde tantos cristianos fueron martirizados y fueron hasta incendiados para ser usados como antorcha para iluminar las fiestas del Imperio Romano en aquellos tiempos. Nuestro Dios no exige nunca un sacrificio humano. Pero entonces la pregunta es, ¿cuáles son los propósitos de Dios al indicarle al pueblo que colocar esa sangre en los dinteles y postes? ¿Y cuál es el propósito de sacrificar un cordero para perdón de pecado? Podemos decir básicamente que entre los propósitos está, primeramente, la obediencia. Dios es un Dios que exige obediencia, y con eso es lo que procuraba del pueblo, que cumpliera sus ritos. Podemos ver una cita en 1 Samuel 15:22, donde, para poner en contexto, el rey Saúl es el rey en ese momento. Dios le da una instrucción para que haga tal cosa. Él la cosa a su manera, desobedece. Y cuando el profeta va donde él y le exige, Samuel, luego que oye su respuesta, que no, que yo hice, que no hice, o sea, desobedeció. Simplemente no cumplió con lo que Dios le indicó. Samuel le dice, 1 Samuel 15:22, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Saúl desobedeció. Él era rey, pero no hay autoridad humana que no tenga que someterse a lo que Dios le instruye. Y otro motivo de entender de la instrucción de Dios para que se hagan esos sacrificios tiene que ver con que todo eso era un anuncio profético de lo que sucedería posteriormente. Tanto el untar esa sangre que libró de la muerte, como esa sangre de un cordero para perdón de pecado,
no era más que profetizando lo que posteriormente iba a suceder. Una sangre en un poste que libra de la muerte, como dije, y el perdón de pecados reflejando la sangre que sería derramada en el madero. La sangre derramada en el madero que libra de la muerte eterna y que con ella se obtiene perdón de pecados. Todo lo que se hizo en cuanto a aquellos ceremoniales no era más que preparando al pueblo para que entendiera que iba a venir algo que iba a ser más completo, más cabalmente adecuado para los propósitos que tenía el Señor. Era una enseñanza para que el pueblo supiera lo que venía posteriormente. Y el sacrificio de Jesús, cuando Él muere, se hace referencia a la sangre de Jesús, a la sangre de Cristo, simplemente como metáfora, como semejanza, como figura, para compararla como se hacía el derramamiento de sangre anteriormente. Es decir, Jesús muere en la cruz y ese sacrificio es mencionado como la sangre de Jesús, la sangre de Cristo, porque antes se derramaba de un cordero, pero esta vez llegó el cordero indicado, un cordero sin manchas, un cordero sin pecado. ¿Y por qué era necesario que tuviera que venir Jesús a cumplir ese sacrificio? Y es que es importante que podamos entender la condición de pecado. Todo castigo lleva una culpa proporcional al castigo o la infracción cometida. O mejor dicho, la infracción lleva un castigo adecuado y proporcional a lo que se ha cometido. El hombre al inicio de la creación tenía comunión con el Señor. El hombre estaba en contacto directo con el Señor. Pero tan pronto vino el pecado, se rompe esa comunión con Dios. Se rompe la comunión. Y toda ley establece que una desobediencia implica un castigo. Pero ¿qué pasa? El castigo que tenía que tener de la misma naturaleza, el castigo debía ser de la misma naturaleza y consideración a la infracción que se había hecho. Ese castigo implicó romper con la santidad. Entonces le correspondía ahora al hombre recibir un castigo por la falta cometida, pero el hombre no tenía la santidad adecuada para poder pagar esa culpa. No tenía en su condición humana, al haber pecado, al haberse corrompido su naturaleza, ya él no estaba en condición de poder pagar por esa culpa. Porque así como se requería un cordero sin manchas, sin defectos, así mismo el que pagaría tendría que ser sin manchas y sin defectos en cuanto al pecado se refiere. Entonces para el hombre había una situación difícil, porque tenía una condición de pecado que lo alejaba de Dios y tenía una condición de no poder satisfacer ese castigo. Y es por eso que Dios, en su infinito amor, en su infinita misericordia y en su infinita gracia, ofrece a su Hijo para que cubra ese castigo por el hombre, para que cumpla el castigo y todos los pecados del ser humano puedan ser cubiertos. Viene entonces Jesús, asume ese castigo y él puede cumplir el castigo a cabalidad porque vivió como humano, se hizo hombre y no tuvo ninguna mancha, ningún pecado. Él podía representar claramente lo que el castigo demandaba. Y es que Jesús cuando muere por los pecados de toda la humanidad. Y es que Él, habiendo tenido ese desempeño de esa vida como ser humano, sin pecado, Él sí estaba en las condiciones, Él sí era digno de poder haber cumplido con el castigo que se esperaba. Dios le endosó todos los pecados de la humanidad a Él para que fuera Él que pagara. Es por eso que vemos que en la cruz del Calvario, en un momento, Él dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y es que todos los pecados de la humanidad le fueron endosados, pero como Dios no puede cohabitar donde hay pecado, tuvo que abandonarle en ese momento. De entre los muchos atributos que tiene Dios, hay uno que sobresale, que es la santidad de Dios. Por eso Él no puede cohabitar con el pecado. Es tan tal que la Biblia lo resalta de una manera categórica cuando dice que Dios es santo, santo, santo. Y cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, le estamos diciendo: te acepto como Salvador,
porque tú eres el cordero que inmoló su sangre, un cordero perfecto, y con ese castigo yo quiero que mis culpas sean pagadas. Y cuando lo aceptamos como Señor, le estamos diciendo, yo quiero que en esta comunión que se restablece con el Padre y con la guía del Espíritu Santo, podrá entrar en ese camino de agradar a Dios y poder recibir esa vida eterna en las moradas celestiales. Ese camino que nos ofrece el Señor con el sacrificio de Jesús es un camino para conveniencia de cada uno de nosotros. Y es que Dios sin nosotros seguirá siendo Dios. Sin embargo, nosotros sin Dios no es lo mismo. Con Dios estamos restaurando esa comunión y ese diseño original que teníamos. La palabra nos enseña que el ser humano fue diseñado para adorar a su Creador. Pero al tener rota esa comunión con el Señor, busca qué adorar. Busca cómo satisfacer esos vacíos que hay en su interior. Y cuando estamos con el Señor sentimos llenura, sentimos satisfacción y que nuestra vida tiene sentido. Pero cuando estamos sin Dios, lamentablemente estamos desviados, estamos buscando cosas que no le agradan y cada día nos alejamos más de Él. Y aunque puedas pensar que tu conducta no es ni moral ni legalmente reprochable ante los seres humanos, la justicia de Dios y la justicia del hombre no es lo mismo. Cuando la Biblia habla del problema del hombre, señala que el problema está en el corazón. Y cuando habla de corazón no se refiere a un órgano anatómico. Se refiere a lo que son las decisiones, las intenciones y los pensamientos de cada persona. Dios establece en su palabra que esa corrupción por el pecado dañó nuestro interior y que nuestra intención siempre están dirigidas o atraídas a buscar las cosas que al Señor no le agradan. En el libro de Romanos capítulo 3, a manera de resumen te lo voy a presentar, el apóstol Pablo dice lo siguiente, que tanto judíos como no judíos estamos todos bajo pecado, que no hay justo ni uno solo, que no hay quien busque de Dios, que todos estamos desviados, que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Lo único que puede redimirnos delante del Señor es el sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo. Y siempre que digamos la sangre de Cristo debemos entender que estamos haciendo alusión al sacrificio que Él hizo en la cruz. No hablamos de la sangre de Cristo como algo que está en un sitio. No, vuelvo y repito, así mismo como se hacía referencia a la sangre de un cordero derramada, ahora está la sangre de Cristo derramada en la cruz. Y a eso es que se refiere la sangre de Cristo y el poder de la sangre de Cristo. Debemos entender en esa correcta interpretación que la sangre de Cristo, ¿verdad?, hace referencia a su muerte. Que reconocer ese sacrificio está disponible para el perdón de pecados de toda la humanidad. Y que el perdón de nuestros pecados, la salvación y vida eterna se hace en realidad cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Y que con aceptarle se restablece la comunión entre el Padre Celestial, el ser y el hombre, teniendo a Jesús como único mediador entre Dios y el hombre. No hay otro, no hay otro. Juan capítulo 14 versículo 6 indica, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En la ceremonia judía anteriormente que habíamos mencionado, el sacerdote era el mediador y él pasaba detrás del velo, detrás de la cortina, para interceder delante de Dios, interceder por los pecados del pueblo. Dice la Biblia que cuando Jesús murió en la cruz, el velo fue rasgado, el velo se rompió, queriendo decir que ya el acceso al Padre Celestial no era de la exclusividad del sumo sacerdote. Todos, por medio de Jesús, tenemos acceso al Padre Celestial. Y en Primera de Timoteo, capítulo 2, del 5 al 6, también indica lo siguiente, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido
tiempo. Si creemos en el Dios de la Biblia y en Jesús su Hijo, debemos entender por lo que allí se expresa que hay un solo mediador. Decir la sangre de Cristo es alusivo al sacrificio de Cristo. La sangre de Cristo no es una cosa separada. Y es que ese sacrificio y esa sangre no es algo tampoco que se usa de manera momentánea o coyuntural. Debemos entender que con ese sacrificio, con la sangre de Cristo derramada, podemos tener paz. La paz que resulta de la reconciliación del hombre con su Creador. Y es que el hombre en pecado tiene su adoración como una brújula dañada. Está desubicado. Y por eso se atrae o busca cosas para satisfacerse y nunca encuentra satisfacción total en nada. Solamente Jesús, solamente con ese vínculo con el Padre Celestial, tenemos satisfacción en nuestro interior. En la sangre de Cristo también tenemos la purificación del alma. Y es que cuando aceptamos al Señor, lo hacemos con la actitud del corazón adecuada que indica que hemos reconocido que estamos por mal camino, que hemos reconocido nuestra condición de pecado, por lo tanto se requiere el arrepentimiento y que demos un cambio en nuestras vidas, cosa que no podemos lograr por sí solos, pero la palabra nos enseña que cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, tenemos al Espíritu Santo que nos redarguye, que nos guía, que nos convence de pecado, y por medio de esa dirección del Espíritu Santo vamos cada día aprendiendo y fortaleciéndonos para cada día que nuestras vidas, nuestras palabras, nuestros hechos, nuestros pensamientos sean agradables al Dios del cielo. En su sangre, en la sangre de Jesús, en su sacrificio, estamos siendo redimidos. Y hay un atributo muy especial que tiene la sangre de Jesús, su sacrificio, como ya aclaramos. Y está en 1 de Pedro 18 y 19, que dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor por vosotros y mediante el cual creéis en Dios. Leímos del 18 al 21. Y aquí define que la sangre de Cristo es preciosa. Y comúnmente entendemos precioso, que algo es precioso, como un calificativo únicamente de belleza. Algo es precioso porque tiene valor. Ese valor que lo da, su belleza propiamente, lo escaso que eso sea, como nos enseña la economía, todo lo que escasea se encarece, todo lo que abunda demasiado es barato, pero algo también tiene valor por sus cualidades, su utilidad y por su perfección. La sangre de Cristo, la sangre de Jesús, que representa su sacrificio, es una sangre preciosa. O sea, es una sangre que tiene valor porque es la única que tiene el atributo de restablecer nuestra relación con el Padre. Es la única que puede generar o producir el perdón de los pecados y es la única que fue derramada por una vida sin pecado. Y también es una sangre perfecta, porque nos enseña la palabra que el sumo sacerdote en su ritual, en su ceremonial, nunca se sentaba. ¿Por qué no se sentaba el sumo sacerdote? Simplemente porque daba señal con esto de que su intercesión nunca iba a finalizar. Sin embargo, en la misma Hebreo, en el capítulo 1, enseña que el Hijo de Dios, Hebreos 1, nos enseña el versículo 3, que el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La sangre de Jesús es valiosa también porque cumplió a cabalidad la misión de la obra de redención para la que fue enviada. La sangre de Jesús es preciosa. La sangre de Jesús tiene valor y sobre todo porque tiene valor eterno. Pero más que pensar o quizá que en nuestra mente tengamos una imagen de lo que es sangre, que nos concentremos en la sangre,
Es más importante algo que la sangre. Es quién derramó la sangre. Nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Se hizo hombre, fue a nacer un establo mugriente, maloliente, apestoso, lleno de mosca, de heces de animales. Vino a vivir una vida de servicio, vino enseñando el amor al prójimo y aún con su condición de Dios no lo tomó como excusa y se entregó para ser sacrificado por amor a todos nosotros. Dejó su trono para venir por ti y por mí. Y es que Jesús, todo lo que hizo fue cumplir la voluntad de su Padre por amor a cada uno de nosotros. Jesús es inigualable. Respetamos tus creencias. Quizás tú crees en Alá, que no es el mismo Dios de la Biblia. Quizás tú crees en Mahoma, en Buda, en Krishna o en Brahma, el de los hindúes. No sé. Respetamos tus creencias y tus divinidades. Podemos respetarlas. Pero te debes entender que Jesús es incomparable contra cualquier creencia que tú le pongas al lado. Y es que ninguna de esas divinidades, ninguna de esas creencias fueron profetizadas. Jesús fue profetizado a través de todo el Antiguo Testamento. Se profetizó que vendría y vino. Se cumplió la profecía. Se profetizó que moriría, también se cumplió esa profecía. Y sobre todo que murió, resucitó, dándole fundamento a nuestra fe. La tumba vacía. Y si además de todo que eso que es incomparable, hay algo adicional que Jesús tiene que no lo tiene ninguno. Y es que Jesús vino cumpliendo profecía, pero también Jesús anunció que regresará. Jesús anunció que regresará y regresará pronto. Cristo viene pronto. Y podemos decirte que se están cumpliendo los tiempos. Y podemos hablarte de algunos aspectos que nos hacen entender eso, no como una forma de transmitir miedo, sino para que veas la veracidad de esta palabra. La palabra nos enseña que en los tiempos finales habrán plagas, terremotos, guerras, rumores de guerras. Y sí, es verdad, todo ha sucedido en otros tiempos, es verdad. Pero esto se une a tres eventos juntos y a situaciones. Y como dice la Biblia, no solamente es que eso suceda, se trata de que tú escuches de eso, porque eso ha sucedido anteriormente, pero muchas veces la gente se enteraba como un relato histórico. Tenemos también para entender que estamos en los tiempos finales, cómo hay todo un coro de voces en el planeta completo buscando la organización de un nuevo orden, de un nuevo gobierno mundial para poder enfrentar la situación del desastre que hay con la economía. Esto también es profetizado en la Biblia. Pero también hay otro punto que nos enseña que estamos en los tiempos finales, y es la fundación del Estado de Israel el 14 de mayo del año 1948. Debemos tener presente que el pueblo de Israel fue desterrado, cumpliendo una profecía también, ahí se cumplió, como castigo por no reconocer al Mesías en el año 70 de nuestra época. Pero también había una profecía de Dios de que lo volvía a reunir de todo el planeta. Y ahí está Israel como nación, ahí está Israel en el mapa. Y preguntamos, ¿qué cultura, qué pueblo, qué civilización que haya desaparecido alguna vez podría resurgir como pasó con Israel? Realmente solo la mano de Dios, moviendo todo, es que hace posible que esto sea así. Te invitamos en este momento para que entiendas, si ya aceptaste a Jesús como Señor y Salvador, que usted está cubierto con la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo me hace referencia a su sacrificio en la cruz. Y si usted no lo ha aceptado, te invitamos a que reconozca que con ese sacrificio la relación con el Padre Celestial vuelve a restablecerse a como era antes. Tenemos promesa de salvación, de perdón y de vida eterna. Y te decimos que no nos acercamos a Dios necesariamente como un asunto de un sacrificio de sangre, sino como una actitud del corazón. Salmo 51, 16, 17 dice, porque no quieres sacrificios, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh Dios. Oremos. Te bendecimos, Señor, te damos las gracias por tu palabra.
Y te pedimos, Señor, que tú nos estés llenando con ella nuestros corazones, Señor. Y que aquellos que hemos aceptado, Señor, a Jesús como nuestro Señor y Salvador, que ya estamos cubiertos por esa sangre, Señor, que tú cada día nos afiances más en el camino. Y que tu Espíritu Santo esté tocando los corazones de aquellos, Señor, que aún no lo han aceptado, para que ellos puedan también tener acceso a ese perdón, a esa vida eterna, a esa cobertura constante y eterna que da esa sangre de Jesús, esa sangre que tiene valor eterno. Gracias, Señor, en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén y amén. En este momento nos despedimos y te dejamos con una hermosa alabanza que nos habla de lo que es la sangre de Jesús. Dios te bendiga y te fortalezca en todo tiempo. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre, quería mi salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor, Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz,